Cuentan que hace mucho tiempo, un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años, hasta hoy. Cuente a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuente a ver, lo que usted tiene para decir. Cuente a ver, cuente a ver, cuente a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuente a ver, cuente a ver. Una tarde, en medio del trabajo en la oficina, Homero recibió una llamada especial. Y era la llamada de Claudia, su esposa, que estaba en el hospital a punto de dar a luz. Sin embargo, el entusiasmo de la noticia se había visto opacado un poco cuando se enteró que no sería un niño, sino una niña. Y es que era triste para él porque no podría llamarle Homero como él. Además, el orgulloso apellido Sonoro de su padre Filipo Sonoro y de su abuelo Narciso Sonoro ya se vería interrumpido por completo. Como quien dice, el apellido Sonoro ya no sonaría más. Sin embargo, cuando Homero levantó a su niña en los brazos, la vio tan inocente, la vio tan pura, que todos los sentimientos de padre afloraron de inmediato. Entonces le propuso a su esposa llamarle Aide. Aide es una palabra que significa caricia, y es que ella era tan suave como una caricia. Homero y Claudia eran un matrimonio tradicional. Claudia se dedicaba al hogar, era una ama de casa. Había estudiado varios semestres de trabajo social, pero conoció a Homero, se enamoró, se casó, y la vida había pasado tan rápido que no se dio cuenta que todo había cambiado de forma radical. Homero, entre tanto, era un hombre dedicado a los negocios y era exitoso. Ahora tenía una cadena de ferreterías que le daban lo suficiente para mantener a su hogar. Cierta tarde, Homero estaba revisando unas tuercas importadas cuando pensó que por qué no dejar el machismo de un lado. En últimas, Aide podría que ser grande, sana, inteligente y encargarse de los negocios cuando él faltara. Así que salió corriendo y le contó lo pensado a Claudia, pero cuando le estaba contando, notó que Claudia tenía la mirada apagada y que había estado llorando. Claudia entonces le contó que el médico había detectado un problema en los oídos de la pequeña niña y que ella crecería con la condición de sorda. Sorda. Esa palabra retumbó en el cerebro de Homero varias veces y se sintió triste y disminuido, porque primero había deseado tener un hijo varón y ahora le habían dado una niña y tras de eso sorda. La naturaleza o la vida pueden hacernos personas distintas, pero los derechos son el único universo en el cual todos somos iguales. Es tarea de la sociedad garantizar que así sea. Las personas con discapacidad nos ayudan a entender con mayor precisión el derecho a la diferencia. Por ejemplo, hablar y escuchar no son las únicas formas de diálogo para quienes carecen del sentido de la audición. Las manos, los escritos y los gestos constituyen el camino para expresarse, vivir normalmente y, por supuesto, ejercer el derecho a una formación integral y profesional. Hola, mi nombre es Lina Narváez. Mi seña es esta. Soy estudiante del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría para Sordos. Este es mi cuento. Tengo habilidades de danza, me interesa mucho. Es algo que me gusta la actuación, el código gestual. He aprendido diferentes habilidades como hacer caracterizaciones de personajes cuando estoy triste, feliz,
diferentes ámbitos que tiene un actor. En los sordos, ¿cómo aprendemos diferentes habilidades? Por ejemplo, para actuar, copiamos, sacamos las aplicaciones de los diferentes movimientos. Para bailar también copiamos de videos, vamos aprendiendo, copiando los gestos, los movimientos, para ir aprendiendo diferentes códigos y movimientos. La discapacidad ha sido vista como un problema y las personas no somos discapacitadas, tenemos una situación en especial. Hay personas en situación de discapacidad auditiva, otras en situación de discapacidad de ceguera, pero es una situación que llega a cada una de nuestras vidas. Yo pienso que hemos sido mal educados porque no hemos dado una visión crítica en cuanto a la discapacidad, no nos hemos puesto en sus zapatos. El panorama a nivel educativo es alentador. Hay nuevas tendencias en cuanto a la inclusión, a que ellos puedan acceder a la universidad. Ya contamos en Bogotá con instituciones universitarias que han abierto sus puertas. Yo sueño y quiero en un futuro ser profesional de una universidad. Para la Corporación Universitaria Minuto de Dios es importante su misión, ya que concibe que la educación debe estar al alcance de todos. El equipo de docentes de la Facultad de Ingeniería, específicamente del programa de Tecnología en Informática, identifica también la necesidad de brindar un proceso educativo flexible a la comunidad sorda. Este proyecto nace del interés de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de trabajar con la comunidad de muchachos sordos y de hacer inclusión, de tal forma que ellos vengan a participar de los programas que tiene la Corporación Universitaria Minuto de Dios y puedan hacer sus estudios profesionales aquí en la universidad. Es muy importante estudiar en la universidad porque es una experiencia donde yo voy a fortalecerme, a tener bases para mi futuro profesional. A veces decimos que son ellos los discapacitados y a veces yo creo que somos nosotros porque no sabemos aceptarlos, porque no sabemos cómo unirnos a ellos. El matrimonio de Homero y de Claudia cambió de forma sustancial desde la noticia de la sordera de su hija. Ahora Homero se dedicaba a trabajar a tiempo completo, salía temprano de la casa, regresaba tarde a la casa. Claudia se había dedicado a la sobreprotección de su hija por la condición de sordera. Mientras tanto, Aide iba creciendo y mientras crecía garabateaba en papeles y en paredes y tenía una especial habilidad en las manos, tanto así que los garabatos cada vez tenían una estética más precisa. Pero solo fue hasta que Aide entró a un colegio especial para sordos, desde luego, cuando el profesor le explicó a Claudia del enorme potencial de su hija y le explicó que los niños con condición de sordera desarrollaban un nivel de inteligencia muy alto. Entonces Claudia se lo contó a Homero y Homero cambió totalmente. Cierto día estuvo pensando que por qué no vencer su exclusión y qué importaba que su niña fuera sorda. ¿Acaso sería que Aide no podría crecer grande, inteligente y encargarse de los negocios de la familia cuando él faltara? Así que Homero comenzó a preparar todo el futuro para la pequeña niña, que ella estudiara administración de empresas, finanzas, comercio internacionales para llevar la cadena de ferreterías a los mayores estándares internacionales. ¿Por qué no? Aide creció y le fue muy bien en el colegio. El problema llegó cuando Aide entró en la universidad y decidió estudiar artes plásticas. Homero ahora sí se sintió disminuido y triste, porque primero había deseado tener un niño y le habían dado una niña. Además de eso se la dieron sorda y además artista, pensó Homero.
Es muy importante inscribirme en una universidad, pero va a ser un poco difícil por la dependencia que tengo del intérprete y también porque el español es muy profundo en la universidad y nosotros los sordos pues tenemos como falencias ahí. Ingeniería de sistemas me gusta porque es algo donde puedo investigar, donde tiene muchas aplicaciones en internet, puedo hacer videos, aprender palabras nuevas, investigar códigos. Es un campo que tiene mucho auge. La principal dificultad pues, a la que nos enfrentamos, y más en este tema tan específico y tan particular que es la programación, es la comunicación. Esta comunidad de personas no oyentes tiene una capacidad de abstracción bastante buena, pero la comunicación, en el momento de comunicar la información, es donde tenemos que ser cuidadosos debido a que hay algunas palabras en particular que ellos no conocen, ¿sí? Entonces el lenguaje de nosotros es algo diferente al lenguaje de señas, bastante diferente. Entonces por lo cual hay que hacer diferentes señas para palabras particulares, para lenguaje particular, prácticamente técnico del tema que estamos viendo. Este tema no solamente se da en informática, sino en todas las asignaturas. La estrategia metodológica pedagógica que utilizamos es explicar el significado de la palabra, explicar el concepto con ejemplos, con la teoría, y a partir de allí el estudiante tiene claro, relaciona los conceptos con el vocabulario del área específica y tiene la oportunidad de crear la seña. Al inicio de este proyecto, esa fue la principal dificultad. Lo resolvimos trabajando con un intérprete. Es complejo el aprendizaje debido al lenguaje particular de ellos, que es el lenguaje de señas. Entonces estamos diseñando junto con un equipo de profesionales dedicados pues, al área del aprendizaje especial, una serie de elementos y herramientas, objetos de aprendizaje, para que para ellos sea mucho más fácil integrarse a la sociedad, integrarse en la comunidad, en nuestra comunidad de Uniminuto como estudiantes. Ha sido difícil, claro que sí. La enseñanza de las señas ha sido claro, pero la parte difícil ha sido la parte de los diagramas de flujos. La pregunta en código fuente. Los diferentes símbolos que tienen los algoritmos, pero poco a poco vamos entendiendo. El profesor Alejandro nos ha enseñado y hemos continuado realizando algoritmos. Comprobación. Estamos preguntando. Al final de cada instrucción debe ir punto y coma. La Dirección de Asuntos Estudiantiles, perteneciente a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, brinda un programa de acompañamiento integral a la población en condición de discapacidad. Además de este acompañamiento a los estudiantes, brinda también un proceso de orientación a nivel pedagógico a los docentes de las diferentes facultades y programas académicos. Les contaré mi experiencia. Bueno, el objetivo era también de encontrar y de cumplir mis sueños, pero claro, en el proceso de encontrar una universidad se ven difíciles. ¿Por qué? Porque se ve la exigencia de cada una de ellas. Se piensa de que puede haber fácil, de que se consienta, de que se piense de que la persona con discapacidad puede ingresar fácilmente. No, se han encontrado más de una vez y lo he encontrado, lo he vivido en situaciones de que hay rechazos. Entonces también, claro, en algunas universidades hay procesos de inclusión, en otras no. Pero claro, cuando se ingresa y cuando me aceptaron aquí en Minuto, ya claro, se empezó a formar un proceso y se está formando en ese gran cambio, en ese proceso de inclusión. Claro, va a depender, por supuesto, de que va a ser fácil, va a ser difícil también en algunas situaciones. Cuando pensamos en una sociedad incluyente, es una sociedad que es hecha para la diversidad, para que todas las personas sean activas, para que todas las personas puedan caminar por la ciudad o circular por la ciudad, para que todas las personas tengan acceso a la educación, para que todas las personas tengan acceso a trabajo, para que todas las personas tengan acceso a la recreación y a ser parte activa, sean ciudadanos en ejercicio con derechos y deberes.
no es fácil ingresar a una universidad y empezar con el sistema, ya que pues en la universidad no había un proceso de inclusión. Entonces, claro, fue un poco más difícil y tocó tomar el riesgo al entrar, a encontrarse con los profesores, empezar a dialogar el proceso de que soy una persona sorda. Claro, el profesor empezaba a escribir en su tablero, pero entonces, claro, se necesitaba, requería a veces de que habían confusiones en los mismos temas, entonces requería de tutorías, de hacerle preguntas al profesor para que me guiara para poder comprenderlo. Entonces es un proceso bastante difícil, por supuesto, y en las circunstancias, ya que no hay ese proceso de inclusión. Asumir qué es lo que me toca a mí para que cada uno también asuma su responsabilidad. Lo más cómodo es dejar y poner que son los otros los responsables de mi desarrollo. No, el único responsable de mi desarrollo soy yo. Y así es la única forma que yo congrego y la única forma en que cada uno genera relaciones de confianza donde lo que decimos se cumple y cada uno asume su responsabilidad. Cuando Lina nació y se dieron cuenta que yo era sorda, ellos me apoyaron, ellos no les importó mi discapacidad. Es muy importante la familia, ellos me aman mucho, me consienten, me han apoyado para que yo me pueda superar. No me aislaron, buscaron ayuda en el INSOR, donde ahí yo aprendí señas. Mi mamá y mi papá también les ha gustado comunicarse, poco a poco han ido aprendiendo señas. Se han ido superando poco a poco, día a día van aprendiendo nuevas señas, es muy importante, ellos me ayudan, siempre me han ayudado, siempre me han apoyado para que yo pueda superarme. Lo más difícil fue cuando nos dimos cuenta que ella era sorda. Eso fue destino de Dios, de que mi hija nació sorda, lo supe a los 2 años, tenía la niña 2 años y desde ahí supe porque no me hablaba, no me escuchaba. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a sacarla adelante, eso fue una noticia difícil. Me dio al principio duro, ¿sí? Que duré como 2 meses con psicólogo. Pero ya nos fuimos enterando, nos fuimos ya de que era una niña normal como cualquier otra persona, solo que era que había perdido la audición. Fuimos dando cuenta que era una niña muy inteligente y ya eso fue ya una alegría para nosotros ver que estábamos luchando por una niña que todo lo captaba, todo, y día a día pues nos olvidamos del tema de que era una niña sorda, era una niña normal para nosotros. La relación con ella ha sido como hasta ahora. Ella ha sido una niña muy independiente, cariñosa con todo el mundo. Hasta el momento ha demostrado que ha sido una niña muy inteligente, ha despertado unas habilidades muy grandes que uno no las conoce, que uno no cree que una niña pueda salir adelante con esa dificultad de la audición. El papá y la mamá se siente orgullosa de ella, porque mi Diosito nos la regaló y ha sido toda linda con nosotros y nosotros con ella. Sí, le hemos dado todo, pues pobremente, ¿sí? Y honradamente todo lo que ella necesita. Y ahora terminó su bachillerato y ahora quiere estudiar ingeniería de sistema, pues es solo lo que nosotros queramos para ella. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, genera un programa de acompañamiento integral a los estudiantes en condición de discapacidad. Este programa se llama Desarrollo y Calidad de Vida. Busca brindar un acompañamiento integral a los estudiantes durante su proceso de formación profesional a nivel académico, personal y de vida universitaria.
importante y es principal que lo reflexionen y que lo tengan, es el tema de la inclusión. Bueno, con el proceso, claro, tiene que empezar conmigo mismo para poder entenderlo, prepararlo. También un servicio de interpretación con esos proyectos, con bienestar, que estemos de acuerdo en esos 3 entes para poder manejar el proceso, para tener fundamentos en la lengua de señas, en la forma de electroescritura, tener todos esos parámetros en ese proceso completamente claro para una planeación mejor en la inclusión y para así tener, entonces que los profesores se sensibilicen, que hayan un cambio, porque claro, en esa sensibilización hay un proceso y hay un cambio de responsabilidad como individuos y también hay un proceso de cambio y de apoyo con los intérpretes, de que se haya un proceso como comunidad sorda, que hayan esas uniones, esas cadenas y haya ese impacto hacia el ministerio, las entidades, hacia el gobierno, para que se entienda así y haya una aceptación más. Porque claro, si solo hay uno se sentirá como el rechazo, pero al ver proyectos, a ver actividades, se va a ver ese proceso y ese cambio y ese proceso de inclusión. Comprobación, estamos preguntando si... Desde mi punto de vista como docente, esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Ver cómo estudiantes que tienen discapacidad auditiva se interesan por temas que realmente son un poco complicados. Transmitir el conocimiento en el área de programación a veces es un poco complejo. En el aula de clase tradicional, común y corriente, con personas oyentes, a veces es muy complicado y uno tiene que dar muy buenos ejemplos para poder transmitir el conocimiento. Con esta comunidad de muchachos no oyentes, ha sucedido que han entendido las cosas de una manera bastante rápida, por decirlo de esa manera. Se han integrado muy bien y todo ha sido gracias a esa capacidad que ellos tienen, a esa actitud que ellos tienen y a esa energía de aprender, a esa energía de seguir adelante y de querer que su vida, al igual que la de otras personas, sea normal o transcurra común y corriente. A ese gran interés que ellos tienen de poder cursar una carrera universitaria, de poder a futuro verse como personas profesionales. Para mí, desde mi punto de vista como docente, es una experiencia que me enseña mucho, es una experiencia muy grata y espero poder seguir contribuyendo con este tipo de proyectos en la comunidad. Vemos que por primera vez estamos teniendo unas personas con derechos y unas personas con deberes, unas personas que tienen voz propia y que van a poder hacer influencia en política pública y va a ser a ellos a los que vamos a tener que consultar directamente para ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que quieren y cuáles son sus aspiraciones para ser ciudadanos en ejercicio. En la sociedad y en la cultura, las personas sordas, nuestro lenguaje es la seña. Nosotros hablamos con las manos, no nos debe dar pena comunicarnos con las manos. Es un código que nosotros utilizamos, aprendemos gracias a este lenguaje. Los sordos nos podemos comunicar por este medio. Es muy importante que la familia nos apoye porque ellos nos ayudan a superarnos y que nos animen a continuar estudiando para ser profesionales. Aide entró a la universidad llena de ilusiones, pero al poco tiempo se dio cuenta que no solo le tocaba luchar contra el machismo rígido de su papá, ahora también contra el ambiente hostil de la universidad. Y ahora le tocaba adaptarse a profesores que no entendían su condición y no hacían nada para ayudarle. Además de eso, a compañeros que la miraban como un bicho raro y que no la metían con ella en los trabajos de clase porque consideraban que la condición de sordo también era muy parecida a la de bruto. Entonces Aide se consiguió un intérprete de señas para que fuera su auxiliar en clase. Y ella se dedicó mucho por investigar todos los temas que veía. Poco a poco Aide se fue ganando la admiración y el respeto de sus profesores, que ahora se esforzaban por hacerle entender más los temas, y por sus compañeros de clase, porque no solo la incluían en los trabajos, sino que la invitaban también a los paseos y a las salidas. Finalmente Aide hizo una exposición de pinturas, a las que su padre Homero fue a regañadientes, desde luego, más llevado por Claudia, su esposa. Homero solo entendía de tuercas y de tornillos, pero cuando comenzó a ver la exposición sintió una especial fascinación. Y es que la primera parte de la exposición eran pinturas pequeñas, en formatos pequeños, que tenían que ver con cosas de ferretería, pero que superaban la realidad misma.
y las segundas estaban hechas en una estética especial y eran mapas y ferreterías que tenían que ver con él. Pero la última era un enorme óleo que mostraba a Homero sentado frente a un escritorio jugando con un tornillo. A Homero se le hizo un nudo en la garganta, abrazó a su esposa Claudia y lloró como un niño chiquito. Y es que hasta aquí él no tenía por qué saber que la exposición se titulaba Mapa y Territorio y que había sido un homenaje a él a partir de uno de los personajes de la última novela de Michel Houellebecq, el mayor escritor francés contemporáneo. Este concepto, precisamente, le había valido a Haydée para una tesis laureada. Lo único que le bastaba con saber era que Haydée era su hija, que había crecido fuerte e inteligente, y que ahora el apellido Sonoro sonaría gracias a su hija sorda. Y ahora ya no le importaba que ella no se encargase de los negocios de la familia cuando él faltara. Hace menos de un siglo, las personas sordas estaban completamente excluidas de los centros educativos. En 1923 y 1924 se crearon los primeros centros para dar cabida al lenguaje de señas en los procesos pedagógicos. Hoy por hoy, Colombia ha desarrollado un marco legal que hace de la inclusión una obligación del Estado. Uniminuto ha asumido como propia esta tarea y poco a poco más personas sordas asisten a nuestras aulas y ejercen su derecho a la educación y a un desarrollo integral de sus vidas. ¿Y usted qué tiene para contar? Cuente a ver. Muchas gracias, chao.